Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar. Estaba anotando una definición. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar ya con lo que se define como la integral de superficie. Es importante recordar lo que hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando de tiempo atrás las definiciones de integrales, las integrales dobles, integrales triples. Y pasando por ahí al cambio de variable, sí, posteriormente hicimos el trabajo con la integral de línea, sí, integral de trayectoria y luego integral de línea. La integral de trayectoria es la integral sobre una trayectoria de una, con respecto a una función f, sí, donde la función f lógicamente está eh, definida sobre la trayectoria, ¿sí? Una función f, una función real o una función escalar. Y luego trabajamos con campos vectoriales. Y a eso fue lo que llamamos una integral de línea. Ahora hemos empezado a definir, para empezar a introducir todo esto de la integral de superficie, el cálculo de un área, ¿sí? Entonces, hemos estado trabajando en días pasados con esta idea de cómo calcular el área de una superficie. Y hemos dado las condiciones para que esto ocurra, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es eh, ir un poco más allá, ¿no? Que lo que requiere es trabajar ya, pero con esta idea del área de una superficie, más bien tomaremos este área como dominio de una función y la cual la vamos a parametrizar y bueno, y ahorita les explico un poco más. La idea es entrar ya con la definición y bueno, si tienen dudas o preguntas, este es el momento para hacerlas. Y si no, pues comenzamos. Bueno, esta es la definición que tenemos en vista. Es muy simple, o sea, lo que tenemos es una función f, definida, una función de R3 en R, definida sobre una superficie, ¿sí? Es una función continua con valores reales, es una función escalar, ¿sí? Definida sobre la superficie parametrizada S. Eso es importante también resaltarlo. Tenemos una superficie parametrizada y se denomina la integral de superficie de f sobre S a. Entonces ya aquí ya podemos ver la integral, ¿no? O sea, tenemos la integral con la función, que es el integrando, ¿sí? Y esto va a ser equivalente a la integral doble de f, ¿sí? Compuesta con la aplicación phi de u en b y multiplicado por la norma, ¿sí? Del producto vectorial entre los vectores, no, los vectores tangentes, que son t de u y t de b. Esta idea, si recuerdan, hemos estado trabajando con esta función, pero para todos los valores de x, y, z igual a 1. Y donde eso nos define que la integral por sí, sin, ahora sí que sin la función, o donde la función es igual a 1, tomando en cuenta esta parte, pues sería el área de una superficie. Ahora, es importante tomar en cuenta que tenemos una integral doble y estamos hablando de superficies. Cuando hablamos de superficies, regularmente lo hacemos en los términos para cálculos de integrales con integrales triples, ¿sí? Porque pues tenemos una función de R3 en R. Pero la cuestión aquí es que estamos trabajando sobre una superficie.
¿sí? No estamos trabajando sobre un sólido, estamos trabajando sobre la frontera de un sólido, o sea, sobre una superficie que de alguna manera no es en esencia el sólido que podría representar una función, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Si nosotros tenemos una superficie y cuando calculamos integrales dobles, regularmente lo hacemos sobre un plano, ¿sí? Una función, más bien un conjunto de. En este caso, pues lo que estamos observando es que en vez de definir un conjunto de, es esto, estamos trabajando sobre una superficie. Es como si tuviéramos el plano, ¿sí? Es como si tuviéramos este conjunto, pero lógicamente lo extendiéramos y le diéramos profundidad a R3, ¿no? Y lo que va a ocurrir, pues lógicamente, es que esto, pues se va a ver de alguna manera, ¿no? En el plano XY. Y eso, pues lógicamente, ¿qué nos da? Pues de alguna manera tenemos que recurrir a un plano, ¿sí? A un plano para qué? Pues para de alguna manera redefinir esta función, esta superficie. Y esa superficie, pues le damos una connotación en términos de una función que nos permita evaluarla, ¿sí? Y a esta función le hemos llamado phi, ¿sí? Que es una función que va de el conjunto D a la superficie S, donde D está en R2 y S está en R3. Entonces, de ahí el hecho de que esto represente a esto, ¿sí? A grandes rasgos. Entonces, el evaluar una integral doble es como de alguna manera reducir con esta composición, ¿sí? Reducir la función f a una función de dos variables, ¿sí? Entonces, si nosotros reducimos esa función f, dada la composición que se propone con respecto a phi, entonces podemos ya sin ningún problema calcular la integral doble, ¿sí? Esto es algo que debemos de puntualizar porque luego regularmente no se sabe que, bueno, o a alguien le puede surgir la curiosidad, oye, tenemos una integral doble definida sobre una superficie y más bien tenemos una integral doble y vamos a integrar sobre una superficie, pero una integral doble solo me da valores en un plano, no me da valores en una superficie, no me puede dar valores en una superficie. ¿De qué me estás hablando, no? Luego me pueden ustedes argumentar, la función f es x, y, z. Podemos darle valores a x y y, o a y y z, o a x, z, pero darle valores a x, y y z para calcular una integral doble, pues está raro, ¿no? Puede sonar raro en esos términos, pero eh, es aquí donde entra en escena la función phi. Y ahí, pues, ahora sí que es la que nos rescata de este dilema y es donde se da el dominio de la función, que es un dominio en el plano, y pues define una superficie. Y a partir de ahí, pues ya nos podemos, ahora sí, con toda confianza, cambiar los valores de la función y reducir todo esto a una función de dos términos, una función que terminaría en u y b. Esto a grandes rasgos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer ahorita para calentar un poco, ¿sí? Vamos a resolver unos ejercicios y
pues me imagino que nos va a llevar toda la clase la solución de estos ejercicios. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a calcular la siguiente. Vamos a ver. Déjenme subir esto. Nos piden evaluar una integral doble. Nos piden evaluar una integral doble en S, donde el integrando es z cuadrada por el diferencial de superficie. ¿Sí? Y donde S es la esfera unitaria. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, lo primero que tenemos que observar es lo siguiente, pues tenemos que ubicar la esfera, o sea, eso es de entrada. Mm, Tal vez parezca un poco ocioso, ¿sí? Pero vamos a hacerlo para que sea el ejercicio completo. Entonces tenemos nuestro X, Y y Z. Y tenemos nuestra esfera, ¿no? Tenemos por ahí nuestra esfera. ¿Qué debemos de poner atención aquí? Bueno, lo primero en lo que tenemos que poner atención es que tenemos eh, una superficie que es una superficie cerrada. Esta superficie cerrada simétrica. Ya de entrada, pues ya podemos ir evaluando qué correspondería. Algo que sin más podemos usar aquí, pues son coordenadas esféricas, ¿sí? Es decir, tenemos que parametrizar, ¿sí? Vamos a dar para nuestra función phi los parámetros de teta alfa. Vamos a poner alfa y beta, ¿sí? Vamos a usar alfa y beta porque siempre usamos esas. Entonces, usamos alfa y beta, donde alfa y beta van a ser los ángulos, en este caso las variables que vamos a requerir, y donde tenemos, donde vamos a tomar a x de alfa beta, a y de alfa beta y a z de alfa beta. ¿Quién es, quién es x? ¿Sí? X de alfa beta, ¿sí? Como es una esfera unitaria, el radio vale 1, entonces tenemos que este sería el coseno de, de alfa, ¿sí? Por el seno de beta. Y de alfa beta sería el seno de alfa por el seno de beta. Y por último tenemos z de alfa beta que nos determina el coseno de beta. Recordemos que si estamos trabajando en el plano XY y tenemos nuestra esfera unitaria, pero lógicamente la esfera unitaria proyectada sobre el plano XY sería una circunferencia. En este caso, pues los valores que vamos a tomar aquí serían, por este lado sería el seno de alfa, este es XY, ¿sí? Y por este otro lado sería el coseno, el coseno de alfa, ¿sí? Entonces, proyectando esto en un vector sobre la esfera, ¿sí? ¿Qué es lo que tendremos? Pues lo que tenemos sobre el plano, en este caso vamos a ponerlo XZ,
pues es otra circunferencia, ¿sí? Y esto de aquí, ¿quién es? Sobre el plano XY, yo sé que tengo un valor que es el coseno de alfa, ¿sí? Pero añadido al término de, eh, por este lado, este sería beta, ¿sí? Y entonces acá es el seno de beta, por lo que podría representar el radio, porque recuerden, si lo vemos aquí, baja por acá, tenemos nuestro término aquí, este sería alfa, este es beta, ¿sí? Este ángulo que dibujé aquí es beta. Entonces, lo que me interesa es el radio, ¿sí? De, de este vector, no de, bueno, sí me interesa el de este, por supuesto, pero ya sé que es uno. Ya también sé que es uno, ¿sí? Bueno, aquí no sé todavía, dada la proyección, no necesariamente está entre cero y uno, ¿sí? Bueno, entonces yo sé que el valor de este término, como lo toma, ¿sí? La proyección que se da sobre X, en este caso aquí, es lo que yo tengo definido como el coseno de alfa, el seno de beta, ¿sí? Entonces es ahí donde entra en juego esta parte de lo que estamos definiendo aquí, que es el seno de beta, perdón, este es el seno de alfa y el coseno de alfa. Este es el seno de beta, ¿sí? Y lógicamente, ya sobre la proyección tenemos el coseno, ¿sí? O más bien sería por acá, que sería la proyección esta, ¿sí? ¿Cómo se lo dejen dibujarlo? Lo voy a poner con otro color. Entonces tenemos la proyección que lo estoy dibujando mal, ¿sí? Más bien sería el ángulo, este sería el ángulo beta, ¿sí? Ese es el ángulo beta. Entonces estamos trabajando el ángulo beta y este término que está aquí sería, lo podemos definir como el coseno de beta, ¿sí? Y este de aquí, el seno de beta ¿sí? En un caso será con el coseno de alfa y por el otro será con el coseno de beta, con el seno de beta, que son los valores que estamos definiendo aquí. Nada más como recordatorio de cómo es que se dan las coordenadas polares, perdón, las coordenadas esféricas, ¿sí? Teniendo este pequeño recordatorio, ahora sí, si vamos a calcular nuestra integral, recordando que si nosotros calculamos la norma de T de U con respecto a T de B, esto nos tiene que dar el seno, ¿sí? De beta. Lógicamente tenemos que hacer todos los cálculos. Creo que lo hicimos por ahí en la clase pasada, ¿sí? Entonces nos da el seno de beta. ¿Y qué es lo que sigue ahora? Pues solamente sustituir. Déjenme levantar esto un poco más. Sustituir la integral doble evaluada en la superficie S de z cuadrada, ¿sí? Con respecto al diferencial de superficie. Y esto es equivalente a la integral doble sobre D, ¿sí?
y donde tenemos f de z, donde z es quién, es el coseno cuadrado de beta, multiplicado por el seno de beta, ¿sí? Perdón, no sé si es esto. Tenemos el coseno, el seno, entonces por el diferencial de alfa, por el diferencial de beta. Ahora, ¿de dónde a dónde se mueve nuestra... Si nos movemos con respecto a alfa, alfa se mueve de 0 a 2pi, ¿sí? Así como lo vemos aquí en el dibujo, se mueve de alfa, alfa se mueve de 0 a 2pi, ¿sí? Y beta, pues basta con que se mueva de 0 a pi para cubrir todo el campo. Entonces es la integral que va de 0 a pi, ¿sí? La integral que va de 0 a 2pi. Y esto por el coseno cuadrado de beta por el seno de beta. El diferencial de alfa por el diferencial de beta. La primera integral nos queda muy cómoda porque solamente tenemos que evaluar sobre alfa, no tenemos alfa aquí en esta primera etapa. Entonces, el resultado, ¿sí?, es la integral de 0 a pi. Déjenme, sería 2pi, ¿sí?, por la integral de 0 a pi del coseno cuadrado de beta por el seno de beta por el diferencial de beta. Esto se hace usando cambio de variable, ¿sí? Tomamos el coseno de beta como u y bueno, ya sabemos que la derivada es menos seno, entonces por ahí empezamos a hacer, a tomar valores y bueno, la integral al final nos tiene que arrojar un valor de 4/3 de pi. Entonces, si se dan cuenta, el planteamiento aquí no es muy complicado. Aquí tenemos que solamente saber cómo se mueve la esfera o cómo se mueven los vectores dentro de la esfera, cómo lo vamos a tomar. Y todo lo demás ya es prácticamente una algebrita, ¿no? Y bueno, el cálculo de integrales, por supuesto. Pero el planteamiento del ejercicio empieza con esto, ¿sí? Empieza por visualizar qué es lo que tenemos. Ahora, vamos a otro ejemplo. ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, vamos a otro ejemplo. Vamos a calcular la integral de superficie definida por la función f, x, y, z, y esto es equivalente a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada
más z cuadrada. S va a estar definida por z de equivalente a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y x cuadrada más y cuadrada menor o igual a 4. Entonces tenemos que ahora calcular la integral doble sobre la superficie S que está definida por las dos ecuaciones que acabamos de dar. ¿Alguna idea, alguna sugerencia, jóvenes, de qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a plantear el problema, ¿sí? Lo vamos a hacer en coordenadas cartesianas y posteriormente veremos si podemos resolver la integral por ese medio o tenemos que usar otra variante, ¿no? Para poder resolverlo. Bien. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos, ¿qué es lo que tenemos, no? Pues nos dan la función, o más bien nos dan la superficie con estos dos parámetros o con estas dos ecuaciones. Y estas dos ecuaciones tienen como variante XY, ¿sí? Entonces, de entrada se plantea la necesidad, bueno, no la necesidad, se plantea la sugerencia de resolver esto de alguna forma usando estos valores X y Y. ¿Cómo se haría? Bueno, para plantear nuestra parametrización, ¿sí? Tenemos que tomar los siguientes términos. Tenemos que tomar a U igual a X, ¿sí? O más bien X igual a U, X igual a U. Vamos a tomar a Y igual a B y vamos a tomar H de X, Y igual a H de U, B. ¿Sí? Esta sería nuestra función phi de U, B. Este planteamiento, ¿sí? Nos permite observar que los vectores tangentes, ¿sí? Ya los hemos calculado. Y la norma de T de U con respecto al producto vectorial de T de B es equivalente a la raíz cuadrada de la parcial de H, en este caso es H porque ya usé F, de H con respecto de X al cuadrado, ¿sí? Más la parcial de H con respecto de Y al cuadrado más 1. Si se dan cuenta, el planteamiento está yendo por otro lado, ¿sí? Porque primero me estoy metiendo a observar la parametrización de la función. No estoy analizando en esencia la superficie, ¿sí? Ahorita vamos a analizarla, por supuesto. Pero antes quiero ver el planteamiento y vamos a ello. Teniendo esto, se propone entonces que la integral de la integral doble con respecto a la superficie y tomando f de x, y, z por el diferencial de superficie va a ser equivalente a la integral sobre un parámetro d, ¿sí? Que va a estar definido por f
de u, b por con respecto a h de u en b. Esa sería mi sustitución. Y lógicamente por la raíz cuadrada de la parcial de h con respecto de x al cuadrado más la parcial de h con respecto de y, ¿sí? Al cuadrado más uno por el diferencial de b, el diferencial de u. Simplemente estamos sustituyendo, porque dada la definición que dimos, pues solamente estamos replanteando, ¿no? La situación aquí. En estos términos es como vamos a calcular nuestra integral. Entonces, ahora sí, de momento nos vamos a fijar en x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 4, ¿sí? ¿Esto qué nos da? Pues bueno, esto nos va a dar, pues lógicamente, un círculo, o más bien un disco de radio 2, disco de radio 2, ahí más o menos. Tenemos X, tenemos Y. Entonces, replanteando todo, pues lógicamente esto lo podemos ver como u cuadrada más b cuadrada, ¿sí? Menor o igual que 4. Perfectamente podemos hacer eso. Entonces, nuestro conjunto D se va a reducir a esto, a este, a este círculo, a este disco, ¿sí? Entonces, lo que nos queda es que si yo veo, por ejemplo, al valor de B menor o igual más menos la raíz cuadrada de 4 menos u cuadrada, ¿sí? Me tengo que fijar que en la parte inferior, pues lógicamente voy a tener menos, o sea, B me va a representar en la parte inferior por menos la raíz cuadrada de 4 menos u cuadrada, ¿sí? Y en la parte superior será la raíz cuadrada de 4 menos u cuadrada. Entonces, hasta aquí, pues solamente estamos observando. Este semicírculo lo puedo representar con esto, ¿sí? O esta parte del semidisco, ¿sí? Superior, el semidisco inferior. Y algo que también tengo que recordar es que de esta forma yo estoy replanteando algo. Esto va a ser equivalente a alfa, ¿sí? De U. Y este va a ser beta de U. Recordando que tenemos dos funciones, ¿sí? Dos funciones que me van a servir para establecer los límites de integración de la primera integral, ¿sí? La primera que se va a realizar. Entonces, en este caso, alfa está por debajo, ¿sí? Y beta está por arriba, ¿sí? Porque tenemos que recordar de nuestras clases de cálculo, de nuestras clases iniciales, que alfa de u, en este caso, tiene que ser menor o igual a beta de u, ¿sí? Ya bajo en este contexto tenemos los primeros límites de integración, donde b se va a mover, ¿sí? Entre menos la raíz cuadrada de 4 menos u cuadrada, y esto se va a mover entre la raíz cuadrada de 4 menos u cuadrada, ¿sí? ¿Y de dónde a dónde se va a mover u? U se va a mover, pues lógicamente, de menos 2 a 2, ¿sí? Porque ese es el radio
se va a mover de menos 2 a 2. Entonces, ya tenemos los valores de nuestra integral doble, ¿sí? Pero todavía no terminamos, ¿sí? Todavía no podemos sustituir así nada más. Lo que nos falta ahora es calcular las parciales, ¿no? Las parciales con respecto de h. Entonces, esto nada más fue para calcular los límites de integración y ahora vamos a ver quiénes son las parciales. En este caso no tenemos tanto problema porque tenemos que calcular la parcial de h de v, ¿sí? Con respecto de u. Y esto a quién es equivalente. Va a ser equivalente a 2 veces u, ¿sí? Sobre 2 veces la raíz de u cuadrada más b cuadrada. Y esto es equivalente a u entre la raíz cuadrada de u cuadrada más b cuadrada. Y la parcial de h con respecto de u y b, ¿sí? Con respecto de b va a ser equivalente análogamente a b entre la raíz cuadrada de u cuadrada más b cuadrada. Ya tenemos prácticamente ahora sí que todo puesto, nada más falta calcular esto. Tenemos que calcular la norma T de U, producto vectorial T de B, ¿sí? Y esto sabemos que es equivalente, sustituyendo valores, a B sobre la raíz cuadrada de U cuadrada más B cuadrada al cuadrado, ¿sí? Que es la parcial con respecto de H, la parcial de H con respecto de B, y ahora la parcial de esto, perdón, aquí les puse B y es U. Déjenme borrar. Sí, adelante. Bueno, la parcial de H con respecto de B, ahora sí, es B entre la raíz cuadrada de U cuadrada más B cuadrada, ¿sí? Y esto al cuadrado, más 1. ¿Esto qué nos va a dar? Bueno, haciendo todas las operaciones, podemos observarlo y hacerlo rápido, nada más señalándolo. Eh, el cuadrado me queda U cuadrada, B me queda B cuadrada, ¿sí? El cuadrado con la raíz se va, el cuadrado con la raíz se va, ¿sí? Entonces, lo que me queda es U cuadrada más B cuadrada, ¿sí? Porque tenemos el mismo término inferior. Entonces, se suma directamente el asunto, entonces me va a quedar la raíz cuadrada, me va a quedar la raíz cuadrada de U cuadrada más B cuadrada sobre U cuadrada más B cuadrada, que es igual a 1, más 1. Entonces esto me va a quedar raíz de 2, ¿sí? Entonces, la norma del producto vectorial de los vectores T de U y T de B es raíz de 2. Ahora, si tomamos f de x, en este caso, f de u, b, ¿sí? H de v, ¿cómo me quedaría aquí el asunto? Aquí hay algo que no he dicho, ¿sí? ¿Quién es h de u, b?
ver si en alguna parte lo puse. No, no lo puse. Sí, les di todo, pero no lo puse, jóvenes. ¿Quién es h de x, y? ¿Alguna sugerencia? Sí, porque ya estoy avanzando y ustedes no me han dicho quién es h. Oye, ¿y h quién es? Sí, porque ya hasta pusiste ahí las parciales y ¿de dónde salieron? Bueno, no la voy a hacer tan cardíaca. Vamos a tomar a z, ¿sí? Igual a h de xy, ¿sí? Necesito proponer un valor z para sustituirlo con respecto a, a este término, ¿sí? Porque la función está en términos de x, y, z. Entonces necesito sustituir este z por algo que esté representado, ¿sí? Con z. Si no tuviera ningún z, pues simplemente estoy trabajando en el plano, no estoy trabajando en R3, ¿sí? Pero en este caso tenemos z igual a la raíz cuadrada de x cuadrada y cuadrada, ¿sí? Lógicamente, sustituyendo esto, me quedaría la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y bueno, de ahí sale, ¿sí? De ahí salen las parciales, estas que acabamos de calcular, ¿sí? De este valor de z, ¿sí? Este valor z que está aquí, me da las parciales que están acá, esta y esta de aquí, ¿sí? Porque así como lo di, pues fue muy mecánico, ¿sí? Porque de repente dije, algo me está faltando y era esto. H de u, b, pues lógicamente sustituyendo los términos, ¿sí? Que tenemos, vamos a tener la raíz cuadrada de u cuadrada más b cuadrada, ¿sí? Más u cuadrada más b cuadrada, o más bien la raíz, es la raíz cuadrada de u cuadrada más b cuadrada. Lógicamente todo al cuadrado. Ya como podrán darse cuenta aquí, el cuadrado se cancela o se anula con la raíz cuadrada. Entonces esto me va a quedar la raíz cuadrada de 2 veces u cuadrada más b cuadrada, más 2 veces b cuadrada. ¿Sí? Y lógicamente puedo extraer el 2, ¿sí? Factorizando, y esto me va a quedar la raíz de 2 por la raíz de u cuadrada más b cuadrada. Esto ya lo puedo sustituir, ¿sí? ¿En dónde? En la integral, ¿sí? La integral, que sería la integral de la superficie S de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada por el diferencial de superficie sería equivalente a la integral. Ya calculé los límites de integración, que sería de menos 2 a 2, ¿sí? La integral de menos la raíz de 4 menos u cuadrada por la raíz de 4 menos u cuadrada. Y sustituyendo, tomando estos valores que ya dimos, me va a quedar la raíz de 2, ¿sí? Por la raíz cuadrada de u cuadrada más b cuadrada, ¿sí? Por la raíz de 2, que sería el término del
la norma este, del vector normal, ¿no? Entonces sería du más bien dv con respecto de u. Y esta integral es la que tenemos que evaluar. Lógicamente, reduciendo todo, va a ser en términos de 2 la integral de menos 2 a 2 de la integral de menos la raíz, sí, lo voy a poner así, por la raíz de u cuadrada más b cuadrada por el diferencial de u, el diferencial de b. Bien, teniendo esto, ya podemos a partir de aquí calcular, ¿sí?, la integral. Pero ¿quién es el valiente que se anima a calcular esto así, usando solo los términos de coordenadas cartesianas? ¿Quién dice yo? De entradas, esta integral pues se va a complicar muchísimo, ¿no? Digo, no es que sea imposible, no es imposible de hacerlo, o sea, sí la podemos realizar, pero lógicamente que nos va a costar trabajo resolverlo. Ahora, viéndolo desde esta perspectiva, podemos ver que no necesitamos analizar la superficie para calcular la integral, porque lo hicimos todo sin mirar la superficie. Ahora veamos la superficie. Aquí tenemos GeoGebra. Sí, déjenme cerrar esto un poco. Cerrar esto para que se vea más nítidamente y no abarque tanto espacio esto. Sea la protagonista, la figura, no lo demás. El primer término que nos dan es este, ¿sí? Este de aquí. Z igual a x cuadrada más y cuadrada. Esta superficie, ¿quién es? Es un cono. Aquí lo estamos viendo. Este cono, pues lógicamente, pues ahí está, ¿no? No tiene, es un cono cilíndrico circular. O sea que, pues bueno, ahí está. Ahora, por el otro lado tenemos aquí x cuadrada más y cuadrada menos 2x. Entonces es el cilindro. Ah, no, este no es. Déjenme abrir el archivo correcto, que es este es, claro. Este es el del siguiente ejercicio. Bueno, ahí está ya el cilindro, ¿sí? Aquí está ya el cilindro y aquí está también el cono. Eh, este cono, ¿sí?, tiene una réplica abajo, pero como nos dieron z igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿sí?, esta raíz cuadrada es positiva, entonces nada más nos quedamos con la parte superior. Si nos hubieran puesto x cuadrada más y cuadrada, ¿sí?, igual a z cuadrada, pues entonces estaríamos hablando de las dos caras, ¿sí?, del cono, pero nada más nos dan una, ¿sí? En ese caso se vuelven un hiperboloide. Entonces nada más tenemos esta parte superior, ¿sí? Y aquí vamos a ver esta línea, ¿sí?, que me marca la intersección entre el cono y el cilindro, ¿sí?, de radio 2. Este cilindro de radio 2 me va a marcar la superficie del cono que tengo que tomar, ¿sí? ¿Cuál es esa superficie? Bueno, esa parte de la superficie que tengo que tomar la voy a dar con esta de aquí. Entonces ya puedo retirar el cono y la superficie y el cilindro y me quedo con esto, ¿sí? Esta parte es la que tengo que usar, ¿sí?
esta parte del cono es la superficie que tengo que usar para calcular la integral. Sobre esta superficie es donde estoy calculando, de hecho, la integral, ¿sí? La integral doble. Y por eso decíamos, bueno, no necesitamos el plano porque vean, no necesitamos la superficie porque esta es una circunferencia, ¿sí? Es un disco de radio 2, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues ya todo el planteamiento, pues ahora justifica, ¿no? ¿Por qué no es necesario? ¿Sí? Pero se hace sobre esta superficie, ¿sí? Esta es la superficie que voy a calcular para, para esta integral que estamos evaluando. Bien, vamos a regresar al cálculo. Plantear esto así, pues lógicamente implica pues un dolor de cabeza si queremos desarrollar esta integral. Digo, entre comillas, dolor de cabeza, ¿no? Porque pues si no hay de otra, pues hay que hacerlo. Pero bueno, viéndolo así, viéndolo así, lo que vamos a hacer a partir de aquí es usar coordenadas polares, ¿sí? Simplemente vamos a usar coordenadas polares, no vamos a usar ni coordenadas cilíndricas, ¿no? Porque es una integral doble, ¿sí? No hay necesidad de usar coordenadas cilíndricas. Aquí no tenemos una tercera integral, tenemos nada más dos. Entonces, esto pues nos invita nada más a revisar nuestros términos en cuestión de dos variables que serían r teta, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un segundo cambio de variable aquí, ¿sí? Pero para hacer el cálculo de la integral doble. Se puede decir que hicimos un primer cambio de variable, ¿sí? Para sustituir z por la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada y todo ponerlo en términos de xy. Entonces, teniendo ya la integral en términos de xy, ahora ya una vez resuelto todo este asunto, ahora tenemos una integral que está definida en términos de la raíz cuadrada de u cuadrada más b cuadrada y ahora vamos a hacer un cambio de variable correspondiente simple y llano como lo vimos anteriormente. Entonces, esto ya lo vimos en otros videos en donde se habló del cambio de variable para integrales dobles. Entonces, ahora tomamos, ¿sí? Tomamos coordenadas polares. Tomamos coordenadas polares y bueno, vamos a tomar a u igual al coseno a r, coseno de teta, y a b igual a r, seno de teta. ¿Sí? Así de sencillo. Ya sabemos quién es en este caso el jacobiano, ¿sí? Es r. Entonces el diferencial de área va a ser equivalente a r por el diferencial de r, el diferencial de teta. Entonces, aquí se aplica, como les digo, un simple y llano cambio de variable. Entonces, la integral doble que va de 0 a 2, pero que va de menos 2 a 2, la voy a calcular como una integral que va de... eh, no, de hecho, no hay necesidad de plantearla así. La vamos a dejar así, entonces sería 2 veces de menos 2 a 2, ¿sí? La integral de la raíz de menos la raíz cuadrada de 4 menos u cuadrada y la raíz cuadrada de 4 menos u cuadrada de la raíz cuadrada de u cuadrada más b cuadrada, diferencial de b, diferencial de u. Esto va a ser igual sustituyendo todo, ¿sí? Como podrán observar, me va a quedar dentro de u cuadrada más b cuadrada, eso va a ser r, es decir, en el primer caso tengo que observar que r, ¿sí?
¿De dónde a dónde va? Esto me faltó también. R va a ir de 0 a 2, ¿sí? Porque es la longitud del radio. Y teta, ¿sí? Va a ir de 0 a 2pi. Entonces ya con eso tengo los límites de integración. Vamos de 0 a 2, de 0, de 0 a 2pi. Vamos a ponerlo así. 0 a 2, de 0 a 2pi. ¿Sí? Voy a intercambiar los límites nada más. Y sustituyendo aquí, me va a quedar r, ¿sí? Porque me queda r cuadrada por la raíz cuadrada, pues me da r por r, sustituyendo esto por el diferencial de teta, el diferencial de r. Entonces esto no es otra cosa que dos veces la integral de 0 a 2, la integral de 0 a 2pi, ¿sí? Por, incluso lo puedo poner acá r cuadrada, por el diferencial de teta, es r cuadrada, por el diferencial de teta, diferencial de r. Entonces la primera integral que me va a dar 2pi. Entonces sale, entonces me queda 4pi, ¿sí? Con la integral que va de 0 a 2, ¿sí? De r cuadrada por el diferencial de r, que sería lo mismo que este 4pi, ¿sí? Por r cúbica sobre 3, que va de 0 a 2, y que me daría al final, ya viendo que sustituyendo el 2 al cubo es 8 por 4, 32 tercios de pi. O sea, si se dan cuenta, eh, el problema no está en resolver la integral. La integral es en suma muy simple, muy sencilla. Una vez que ya tenemos el planteamiento, el problema es el planteamiento, jóvenes. ¿Sí? Este detalle del planteamiento es algo que sí nos puede llevar un buen rato a analizar. ¿Sí? Porque vean, empezamos aquí. Y bueno, vamos escalando. ¿Sí? Y pues lógicamente, nada más, todo esto nada más para llegar a este término. ¿Sí? Lógicamente es importante el planteamiento y llegar a esta integral. ¿Sí? Llegando a esa integral, pues ya la tienen prácticamente puesta. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es decidir si van a usar coordenadas polares o si van a usar otro esquema, ¿no? Que en este caso, pues, lógicamente se presta perfectamente para coordenadas polares. Y vean la simplicidad con la que sale la integral. Entonces, resolver esta integral no es el problema, es el planteamiento, repito. Entonces, el planteamiento es el pequeño gran detalle para resolver estas cuestiones. Esta fue la fácil. Ahora vamos a una más complicada. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a subir esto un poco. Entonces, ahora lo que nos piden es calcular la siguiente integral de superficie con f de x, y, z. Vamos a cambiar de color. Nos dan f de x, y, z igual a quién creen. A x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Sí? ¿Y quién es s? S va a ser z igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces van a decir, ¿nos vas a poner la misma? No. Vamos a tomar x menos 1 al cuadrado más y cuadrada menor o igual que 1.
Entonces, ¿dónde me la están cambiando? Me la están cambiando aquí. ¿Sí? Se puede decir que es prácticamente lo mismo, pero esta implica un nivel de dificultad un poco más grande. ¿Sí? El planteamiento inicial es el mismo. Tenemos que sustituir Z, ¿sí? Tenemos que sustituir Z por alguien. Z lo tengo acá. Entonces, proponemos una función h donde Z sea igual a h de xy. ¿Sí? Esta z de xy va a ser igual, pues, lógicamente a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Lógicamente, el planteamiento de las parciales y todo eso, pues es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero la integral, lógicamente, hay que ponerla en otros términos, ¿sí? Y esto va a evocar en la cuestión a los límites de integración. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver, ¿sí? Estudiemos de momento qué tenemos. Tenemos una circunferencia, ¿sí? Esta de aquí, que es x menos 1 más y cuadrada menor o igual que 1. Entonces, eh, tenemos el centro desplazado, ¿sí? En 1 hacia la derecha, que será por aquí, más o menos, ¿sí? Y tendremos algo así. Tendremos algo así. Una circunferencia fuera del origen, pero con el centro todavía en el eje de las X. Entonces, viéndolo así, despejando Y, ¿qué tenemos? Será entonces la raíz de más menos, voy a tomármelo igual, será Y igual, ya sé que estamos hablando del disco, ¿sí? Será la raíz cuadrada de 1, ¿sí? Menos 1, perdón, menos X menos 1 al cuadrado, ¿sí? Y esto es equivalente, este es más menos, esto es equivalente a más menos la raíz cuadrada, ya haciendo todas las operaciones, lógicamente hay que desplegar todo el binomio, ¿sí? Que es x cuadrada más menos 2x más 1, ¿sí? Entonces ese más 1 se cancela con el 1 porque tenemos un negativo aquí. Y bueno, y esto lo que me va a quedar es 2x menos x cuadrado. Hay que hacer toda la operación, por supuesto. Entonces el más menos me indica que el menos la raíz cuadrada de 2x menos x cuadrada representa a la parte inferior, ¿sí? Este sería, en este caso, alfa de x, ¿sí? Y en el otro caso sería la raíz cuadrada de 2x menos x cuadrada, ¿sí? ¿Y quién está representando? Pues a beta de x. El argumento es exactamente el mismo, ¿sí? Tenemos alfa, que sería esto, ¿sí? La semicircunferencia inferior, y beta, la semicircunferencia superior. Entonces ya con eso, pues me puedo dar cuenta que alfa es menor o igual que x, que beta de x, perdón.
Teniendo ya todo esto, pues lógicamente ya tengo los valores para y, ¿sí? Los valores para el cambio de variable en y, perdón, cambio de variable. Aquí pude haber usado otra vez u y b y hacer toda la terminología, ¿no? Pero me lo estoy ahorrando para no distraerme más. Entonces, y va a ser, y va a estar entre menos la raíz de 2x menos x cuadrada, ¿sí? Menor o igual a la raíz cuadrada de 2x menos x cuadrada. ¿Sí? Si no me creen estos valores, pueden calcularlos ustedes fácilmente y verán que les va a dar eso. ¿Y de dónde a dónde se va a mover x? X se va a mover de 0 a 2. ¿Sí? Ahora, aquí hay que tener cuidado porque en el anterior dijimos, bueno, tiene radio 2, entonces se mueve de menos 2 a 2. Aquí tiene un dato que va de 0 a 2. ¿Sí? Porque tiene radio 1, es una circunferencia de radio 1, entonces corta en 2 y en 0 a x, al eje de las x, ¿sí? Tal vez alguno de ustedes se esté preguntando ahorita, bueno, entonces no sería más bien tomarlo del 1 y ir de aquí a acá. Pues sí, es exactamente lo mismo, ¿sí? Sí, te paras en el centro y vas de 0 a 2, ¿sí? No hay vuelta de hoja, ¿sí? Para que no nos confundamos. Bien, una vez que ya tenemos esto, sustituir h de x, ya lo hicimos. Ahora, lo que falta es, pues, calcular las parciales. Las parciales ya las calculamos en el ejercicio anterior, entonces la parcial de h con respecto de x va a ser x, ¿sí? Entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Y la parcial de h con respecto de y, en este caso será eh, y entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces ustedes podrán decir, bueno, ¿y dónde está la dificultad que habías planteado? Sí, pues hasta aquí ahorita no se ha mostrado gran dificultad, porque pues es exactamente el mismo análisis que hicimos en el ejercicio anterior. Hasta ahorita no hemos cambiado el esquema, porque pues es el mismo, ¿sí? Es exactamente análogo el análisis, no es el mismo, es análogo el análisis, ¿sí? Y ahorita veremos la variante en un momento, ¿sí? Sustituir la integral, pues está, y aquí ya no me puedo mover hacia arriba, hacia arriba, entonces hay que desplazarnos hacia la derecha. Bueno, nada más para recordar un poco, ¿sí? Tenemos que calcular la integral sobre la superficie de f de x, y, z por el diferencial de superficie. Sustituyendo los términos, ¿sí? Ya habíamos hecho la sustitución en el ejercicio anterior, entonces recordemos que teníamos aquí raíz de 2 por la raíz de, en este caso era x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Nada más hay que ir al esquema anterior y aquí será de 0 a 2, ¿sí? Con respecto a x y con respecto a y será menos la raíz cuadrada de 2x menos x cuadrada, la raíz cuadrada de 2x menos x cuadrada. Por el diferencial que sería la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Por el diferencial de
y el diferencial de x. Y esto habíamos quedado que era 2 veces, ¿sí? Porque tenemos aquí raíz de 2, ¿sí? Nos da el 2, sale de la integral, será 0 a 2, ¿sí? La integral de menos la raíz, ¿sí? Y la raíz de x cuadrada más y cuadrada por el diferencial de y, el diferencial de x. El planteamiento aquí es el mismo, ¿sí? ¿Cuál es la superficie? Ya habrán visto un poco en el esquema anterior. Vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a abrir, aquí está. Déjenme cerrar esto. Lo primero que tenemos que analizar es el cono, ¿sí? Porque el cono nos va a plantear la superficie que hay que evaluar, como lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? En el ejercicio anterior se vio claramente dónde estaba la superficie, ¿sí? El cono, pues perdón, el cono, el cilindro bajaba y cortaba, ¿sí? Porque era un cilindro con centro en el origen, ¿sí? O con eje Z, o sea, su eje era Z en el origen, ¿sí? Pero ahora el eje está desplazado en uno, ¿sí? Entonces yo puedo poner una recta, ¿sí? Que vaya aquí por Z igual a 1, ¿sí? Vamos a hacer de hecho aquí. Bueno, vamos a dejarlo así para no distraernos. Bien, entonces, y lo que me toca ahora ver es dónde está el cilindro. El cilindro está ahí, ¿sí? Aquí está el cilindro. El cilindro corta a la superficie del cono, ¿sí? Y al cortarlo, pues me define lo que vamos a usar, o sea, la superficie que vamos a usar para calcular la integral, ¿sí? Pero para verlo más claramente, ¿sí? Vamos a ubicar con líneas, ¿sí? Esta parte. Es esto de aquí lo que quiero que vean, ¿sí? Este es de abajo, este será el de arriba y el que le sigue. Entonces, la superficie ahora, como se muestra, será la siguiente. Déjenme quitar el cilindro y el cono, ¿sí? Y esta es la superficie, esta de aquí. Esta es la superficie sobre la cual quiero calcular la integral, ¿sí? Entonces, esta es la superficie que de alguna manera, pues si la vemos así, es una circunferencia, ¿sí? Tal cual la hemos estado trabajando. Entonces, si la vemos así, ahí está. Es una circunferencia con centro en 0, en 1,0, superior, inferior, ¿sí? Y bueno, ahí está. Entonces, vamos a retirar esto. Y aquí tenemos otro detalle, ¿sí? ¿Por qué? Pues aquí la integral no es tan simple, ¿sí? Vamos a ver por qué. Déjenme. Vamos a tomar igual coordenadas polares, ¿sí? Entonces vamos a tomar coordenadas polares, lo voy a poner así para no entretenernos más. Y lógicamente vamos a poner a x más y cuadrada igual a r cuadrada, ¿sí? Y esto va a implicar que el diferencial de área sea equivalente a r cuadrada por el diferencial
de R, el diferencial de teta, ¿sí? Tomando a X igual a R coseno de teta, ¿sí? Y a Y igual a R seno de teta. Viendo esto y analizando los límites de integración, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a tomar la circunferencia, la misma circunferencia que acabamos de ver, ¿sí? Déjenme subir esto. Vamos a tomar la misma circunferencia. Entonces ahora vamos a desplazar más para acá. Entonces ahí tenemos nuestra circunferencia con centro en 1,0. Y lo primero que tenemos que plantear es hacer una sustitución, ¿sí? Porque vamos a partir de x menos 1, ¿sí? Al cuadrado más y cuadrada, y me voy a tomar la libertad de ponerlo todo equivalente a 1, ¿sí? Desarrollando esto, pues me va a quedar x cuadrada más y cuadrada menos 2x, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque al abrir este binomio, pues es x cuadrada menos 2x más 1. Entonces ese 1 se va a anular con este, ¿sí? Entonces esto es lo que me queda. Esta expresión es la que me queda. Sustituyendo los valores de x y de y por r coseno y r seno, ¿sí? Lo que vamos a obtener es lo siguiente. Entonces voy a obtener r cuadrada, esto es igual a r cuadrada, ¿sí? Por esto que estamos planteando aquí, más 2 veces r coseno de teta, perdón, menos 2 veces coseno, 2 veces r coseno de teta igual a 0. Entonces aquí podemos factorizar la r por r menos 2 veces el coseno de teta. Y aquí tenemos que observar que r puede ser igual a 0 y r menos 2 coseno de teta puede ser igual a 0 también. Entonces, de aquí se va a implicar, ¿sí?, que r es equivalente a 2 veces el coseno de teta. Y si se dan cuenta, r se convierte en una función que está determinada por teta, ¿sí? Va a ser una función que va a variar según teta, varíe, por supuesto. Entonces, esa variación, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a lo siguiente. Vamos a tomar, voy a tomar este color. Se va a dar porque partimos de este vector, ¿sí? Este vector se va a mover tanto en sentido positivo como en sentido negativo y va a dar estos términos. O sea, al principio cuando teta es igual a 0, es este vector de aquí. Pero cuando teta empieza a tomar valores, ¿sí? ¿Cómo se va moviendo? ¿Cómo se van moviendo los vectores? Vean. Según va levantando el valor de teta, ¿sí? Ahí puede que valga 30 grados, pi sextos, ¿sí? Puede que valga pi cuartos, pi tercios, perdón, pi sextos, ¿sí? Y así vamos, o más bien pi sextos, pi cuartos, pi tercios, ¿sí? Y luego nos vamos acercando a pi medios.
¿sí? Entonces empezamos con pi sextos, pasamos por pi cuartos, luego tercios y así nos vamos, ¿no? Hasta llegar a pi medios. En pi medios, pues lógicamente estamos en este punto. Y luego empezamos hacia abajo, por supuesto, ¿sí? Entonces nos vamos a mover de hacia menos pi tercios, menos pi cuartos, menos pi sextos, y así hasta llegar a cero. Bueno, aquí sí está claro, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo los vectores? Los vectores están pintando esta circunferencia. Conforme van avanzando los vectores según el valor de teta, ¿sí? Que será este. Es conforme vamos dando cabida a la circunferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que este eje radial es variable, ¿sí? No es el radio de la circunferencia. Es un eje radial que parte del origen, ¿sí? Y es el que nos va a formar a la circunferencia y es el que está en razón de esto, ¿sí? Es aquí donde está la trampa de este ejercicio, ¿sí? Porque el otro tenía lo suyo, pero este ejercicio es aquí donde tiene lo suyo, ¿sí? Entonces, en este caso, R, el valor de R se va a mover entre cero, ¿sí? Porque va de cero a dos veces el coseno de teta, ¿sí? Sí, porque pues es lo que estamos trabajando. Este será el seno, este valor de aquí será el seno y este de aquí hasta acá, ¿sí? Esto de aquí hasta acá es el coseno, ¿sí? Y hacia arriba es el seno. Pero lo que me interesa es el coseno, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de aquí? 2R coseno de teta. Eso es lo que vale R, ¿sí? Entonces, ahí es donde me ubico. Entonces será menos dos veces el coseno de teta. Porque podríamos ser muy ingenuos al pensar de que, bueno, va de 0 a 2pi, ¿sí? Porque es una circunferencia. Pero si lo vemos desde esta perspectiva, entonces también podemos analizar de esta forma la lemniscata y las flores de 3 pétalos, de 4 pétalos, el cardioide, etcétera. Todas en esta razón, porque R es el vector, o más bien será la magnitud que va a tomar, según la magnitud que tome, todo en función de teta, ¿sí? En este caso nada más es una circunferencia de radio 1. Entonces, ahora, ¿de dónde a dónde va teta? Teta, así como lo vimos, así como lo vimos, déjenme ya hice muchos rayones aquí, va de cero a pi medios, ¿sí? Y de cero a, a más bien de menos pi medios a cero. Entonces, teta se va a mover de menos pi medios a pi medios. Entonces, ya con esto podemos nosotros vislumbrar lo que sigue, ¿sí? Porque entonces ya podemos plantear la integral, ¿sí? La integral tal cual la habíamos manejado, ¿sí? Que sería esta dada por dos veces la integral de 0 a 2, ¿sí? La integral de la raíz cuadrada de menos la raíz cuadrada de 2x menos x cuadrada, la raíz cuadrada
de 2x menos x cuadrada, ¿sí? Y el integrando era la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada por el diferencial de y, el diferencial de x. Sustituyendo, ¿sí? Sustituyendo nuestros términos, nos va a quedar de la siguiente forma. 2 veces la integral de 0 a, perdón, de menos pi medios a pi medios, ¿sí? Y la integral que va de 0 a 2 veces el coseno de teta, ¿sí? Y aquí tenemos r cuadrada por el diferencial de r, el diferencial de teta. Ahora, tenemos simetría en la circunferencia, ¿sí? Entonces vamos a ir en vez de ir de menos pi medios a pi medios, vamos a ir de 0 a pi medios, ¿sí? ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar que en lugar de tener 2, vamos a tener 4 veces la integral de 0 a pi medios, ¿sí? Por la integral de 0 por 2 veces el coseno de teta r cuadrada, ¿sí? Diferencial de r, diferencial de teta. Aquí el cálculo pues no es tan complicado, ¿sí? Nos queda 4 veces la integral de 0 a pi medios de r cúbica sobre 3, que va de 0 a 2 veces el coseno de teta, ¿sí? Diferencial de teta. Calculando la integral, ¿sí? Bueno, calculando lo demás nos va a quedar 32 otra vez tercios por la integral de, sale el 2 por supuesto, que es 8, ahí se hacen algunos valores porque es sustituir esto, que sería 2 coseno de teta en r cúbica, pues sería 8 coseno cúbico de teta, 4 por 8, 32, por eso nos da 32 tercios, ¿sí? La integral de 0 a pi medios del coseno al cubo de teta, ¿sí? Por el diferencial de teta. Hay unas valoraciones, ¿sí? Donde la integral de 0 a pi medios, de la integral de 0 a pi medios del coseno de n de teta con respecto de teta, ¿sí? Es equivalente si n es en términos, está dado en impares, ¿sí? Nos va a dar lo siguiente, nos va a dar 2 tercios, 3 quintos, 5 séptimos y así sucesivamente, ¿sí? Así sucesivamente. Ahorita no recuerdo los valores, ¿sí? No los tengo a la mano, pero en términos de n, si n es en términos de 5, por ejemplo, tomamos estos dos valores nada más. Si es en términos de 7, pues serían estos tres términos. Si es en términos de 9, pues los 4 términos que siguen, etcétera, ¿no? Y así vamos aumentando. En el caso de coseno cúbico, ¿sí? Nada más es el primer término, ¿sí? Entonces, todo esto que acabamos de calcular va a ser equivalente, ¿sí? A 32 tercios
de o multiplicado por 2/3. ¿Sí? Entonces, ya con esto podemos ver que esto nos va a dar 64/9. ¿Sí? Y este sería el resultado de la integral. Si se dan cuenta, recurriendo a esto, pues lógicamente no hay mucha complicación. Calcular el coseno cúbico, coseno a la cuarta, coseno a la quinta, ya requiere de una buena talacha, ¿no? Pero con este esquema podemos plantearlo así. Y lo importante aquí no era resolver la integral, sino más bien plantearla de nuevo. El asunto aquí, lo fino, era el planteamiento de la integral. Entonces, eh, como podrán observar, el asunto de calcular integrales de superficie eh, puede parecer muy sencilla con el primer ejemplo que vimos, ¿sí? Pero estos dos ejemplos que vimos posteriormente nos, nos dan un marco más amplio de lo que representa realmente una integral. La integral, ya una vez propuesta, pues puede ser muy simple, muy sencilla de calcular, pero una vez que lo hemos planteado, el esfuerzo va a estar en el planteamiento, ¿sí? Entonces, esta es la parte fina, jóvenes, la que tienen que desarrollar ustedes. Esta parte del planteamiento. Es ahí donde ustedes tienen que aplicarse, ¿sí? Para poder resolver estas integrales. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, antes de terminar nuestra sesión del día de hoy? ¿Todo bien? Ok, bueno. Eh, con esto estaría yo dando por finiquitada esta parte. Todavía faltan las integrales de flujo, ¿sí? Que son las integrales de superficie, pero sobre campos vectoriales. Entonces ya lo estaremos analizando en la siguiente sesión, que será mañana. Y bueno, pues la próxima semana ya es la última semana de clases de este año. Entonces con eso vamos a cerrar el año, al parecer, terminando justo con integrales de superficie, ¿sí? Y estaría yo porque tomáramos de descanso el jueves de la próxima semana, ¿sí? Ya para que nos vayamos todos de vacaciones. Hemos trabajado duro, entonces pues yo creo que nos merecemos por lo menos un día de relax. Si no hay más, jóvenes, nos vemos mañana. Cuídense y que estén bien. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's